Buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo video de su canal Bobinados y Electromecánica Reyes. El día de hoy les traigo la reparación y la autopsia completa de un motor de ventilador de refrigeración industrial y climatización pesada. Como puedes ver en el banco de trabajo tengo este devanado que sufrió un cortocircuito franco entre salida y fases, quedando completamente calcinado. En este video te voy a enseñar todos los tips y puntos clave para que puedas dominar este tipo de motores, que se pudiera llamar un motor especial, ya que el bobinado está en el mismo rotor. Quédate hasta el final del video para que veas todo el proceso completo. Seguimos adelante. Bienvenidos a Bobinados y Electromecánica Reyes. Empecemos nuestra lección de hoy. Y quiero abrir el video haciéndole una invitación muy especial a toda la comunidad de refrigeración y HVAC. Si eres un estudiante que recién comienza el sector del frío, o si eres un técnico frigorista curtido de años de experiencia en la obra, pero si quieres profundizar y dominar cómo funciona realmente el corazón electromecánico de tus condensadores, evaporadores, torres de enfriamiento y chillers, este es tu canal. Hoy vamos a dar el paso a paso riguroso, desde el diagnóstico eléctrico en la mesa hasta el desbobinado, aislamiento, confección de bobina, inserción y conexión del equipo, para que aprendas a solucionar estas fallas críticas con total solvencia. El equipo que tenemos en el banco de trabajo pertenece a la firma Tills-Abet. A diferencia de los motores convencionales, donde el bobinado va en la carcasa fija exterior y el eje gira en el centro, aquí estamos ante una máquina de rotor externo. El estator con todo el paquete de cobre se mantiene estático en el centro, montado rígidamente sobre un soporte, mientras que la campana cilíndrica exterior gira alrededor de él, impulsando directamente las aspas. Esta arquitectura ahorra transición mecánica, ofrece un equilibrio dinámico impecable y permite que el propio caudal forzado de aire refrigere el motor continuamente. Algo muy inteligente y algo muy sensato que utilizaron en la ingeniería de fabricación de este tipo de motores. En la refrigeración industrial no hay margen de error. Estos ventiladores trabajan 24 horas al día, 365 días al año. En unidades condensadoras sobre cubiertas de supermercado, evaporadores de túnel de congelación, unidades de frío completa, cámaras de frío. Aquí vamos a tener una extensa aplicación de todo lo que es la refrigeración industrial. Cuando hablamos de motores de rotor externos trifásicos para ventilación pesada, la ingeniería alemana y europea llevan la batuta. Marcas como Tills-Abet, EBM Paz, Rosenberg, Soler y Palau y Nicotra Wenhart son los referentes mundiales. Saber diagnosticar y reconstruir estos motores trifásicos o monofásicos te posiciona de inmediato como un especialista de alto nivel técnico en el sector. En este caso, este motor que tenemos aquí en el banco de trabajo es un motor trifásico, un ventilador industrial trifásico. Vamos a hacer las pruebas en el banco. Hacer un motor trifásico debemos verificar el equilibrio de resistencia entre fases. Por supuesto, esta es la explicación técnica, pero vamos a ver aquí como te muestro. Este motor indudablemente hizo un cortocircuito entre fases porque sus tres salidas se juntaron y hicieron un corto franco. La explicación técnica es que lo podemos probar así. Al meter el multímetro en las puntas, veremos que no hay un equilibrio óhmico. Tenemos una fase en corto directo contra la otra por destrucción del barniz aislante. Luego tomamos el megómetro para medir la rigidez eléctrica entre los devanados y el paquete de chapas magnéticas. Aplicamos tensión de prueba y la aguja cae instantáneamente a cero. Pérdida total de aislamiento, derivación franca o a masa. ¿Por qué colapsó este motor trifásico? Las causas más frecuentes en la industria son: 1. Falta de fase o asimetría de tensiones. Si la red sufre una caída de fase en el cuadro de chiller o el condensador, las fases restantes experimentan una sobrecorriente destructiva. 2. Sobrecarga térmica por bloqueo mecánico. El hielo en el evaporador o rodamientos agarrotados que obligan al motor a trabajar a corriente de rotor bloqueado. 3. Cortocircuito entre espiras y salida. Fatiga térmica prolongada en los terminales de salida que degrada el espagueti de fibra de vidrio y produce el arco eléctrico que vemos aquí. Como puedes ver en este motor, tiene un corto franco. Entonces vamos a pasar de una vez al banco de trabajo. Retomamos el banco de trabajo. Antes de tocar una sola espira, el primer mandamiento del bobinador es registrar los datos técnicos: número de ranura, paso del bobinado, tipo de devanado, trifásico o monofásico.
esquema de conexión, en este caso trifásico puede ser estrella o triángulo, o le sacamos las 6 salidas, número de espiras por ranura y calibre del hilo medido con el micrómetro. Con los datos asentados procedemos al corte limpio de una de las cabezas del bobinado. Este corte debe hacerse con precisión absoluta para no rozar ni lastimar las chapas magnéticas del núcleo. En este caso, estos motores, casi todos los fabricantes le colocan una base plástica en cada extremo del estator. Esta base plástica, ¿para qué lo hacen? Para proteger el aislamiento, para proteger el aislante, en este caso un Mylar, que luego te voy a mostrar cómo lo hacemos. Es algo que incluyen siempre este tipo de motores. Yo te aconsejo que no se los rompas. Si puedes tratar de conservarlo en su totalidad, como lo ves aquí, es este plástico negro, te aconsejo que lo conserves, ya que es una medida de seguridad que implementan los fabricantes y sería bueno seguirla conservando. Por eso también luego te voy a mostrar un truco que hasta el final, que te voy a mostrar también un punto clave, un tips o un truco, cómo yo hago para que este tipo de motores, aunque vengan muy duros, nunca los caliento. Para, por supuesto, mantener esta protección plástica que no se puede calentar, porque sabemos que el plástico con el calor se derrite. Y también porque este tipo de motores, sus chapas son muy débiles. Entonces el calor, muchas veces, al meterle mucho calor, o incluso al meterle un calor moderado, sus chapas tienden a despegarse. Y esto es algo fatal para nuestro bobinado, para nuestro estator. Estas chapas son un poco más delgadas de lo común por el diseño del motor. Así que es muy importante tener esto en cuenta y no meterle calor para extraer las bobinas. Si les está gustando este análisis técnico y todo este contenido que les aporta verdadero valor, les invito a que se suscriban ahora mismo al canal y activen la campanita. Apoyar este proyecto suscribiéndose y dejando su me gusta nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido de alta calidad técnica totalmente gratuito para todos ustedes. Además, cualquier duda o consulta que tengan sobre esta avería o sobre sus propios motores, déjenmela abajo en la caja de comentarios, que siempre estoy muy contento de leerlos y responderles a cada uno. Y precisamente porque muchos de ustedes me lo han pedido, quiero darles una gran noticia. Estamos preparando el lanzamiento de nuestro curso completo Maestros Bobinadores. Si eres principiante, electricista, un electromecánico que te interesa mucho esta parte de motores específicamente, o trabajas en el campo de la refrigeración y climatización y quieres convertirte en un profesional absoluto del bobinado, este programa está diseñado para llevarte desde cero hasta un nivel técnico avanzado. Comenzamos con una base teórica práctica y directamente al grano para luego sumergirnos de lleno en el taller. Desarme riguroso, toma de datos, corte de corona, extracción del estator, aislamiento profesional, cálculo, confección exacta de bobina e inserción, conexionado tanto de motores monofásicos como trifásicos. Serán lecciones con una profundidad técnica mucho mayor de la que podemos encontrar en YouTube. Te estaremos dando videos muy específicos y extendiéndonos en explicación para que puedas aprender con seguridad esta hermosa profesión. Y lo mejor de todo, el curso incluye 6 clases prácticas 1 a 1 por videollamada contigo, para resolver todas tus dudas directamente en el banco de trabajo y asegurar que tus prácticas queden perfectas. Nuestra meta es formar a la nueva generación de bobinadores en este oficio tan demandado y hermoso. Muy pronto abriremos la preventa oficial. Les dejaré toda la información aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Continuamos, compañeros, seguimos adelante. Una vez cortadas las coronas, extraemos el cobre quemado empujando desde un lado opuesto. Aquí viene el tips que te estaba hablando anteriormente. Yo particularmente lo que hago por mi experiencia, cuando tiene mucha rigidez por el barniz viejo o porque lo han resinado, yo coloco, una vez cortada mi corona, sumerjo mi estator dentro de una solución, puede ser thinner si estás en Latinoamérica, o puede ser disolvente, thinner, cualquier disolvente que te ayude a que a nivel químico ablande todo lo que es el antiguo barniz o la antigua resina y despegue el alambre de los cartones antiguos. Yo lo dejo aquí sumergido aproximadamente más de 1 hora. Voy haciendo otras tareas en el taller para que esto me ayude a despegar mi alambre, mi hilo de las paredes del estator, y así muy fácil, como ves aquí. Luego lo coloco aquí en una prensa, no sé cómo le llamarán en tu país, para apretarlo, para fijarlo. Lo coloco aquí y lo voy golpeando del lado opuesto. Como ves aquí, yo voy golpeando, por supuesto, cada ranura. No lo voy haciendo a lo loco ni desorganizadamente, no lo voy haciendo concentradamente. Y aquí que tenemos un paso 1-4, yo golpeo
el paso 1 y el paso 4, o sea, las dos ranuras que coinciden en la misma bobina. Voy golpeando esas dos primero para que vaya saliendo y así sucesivamente voy sacando bobina por bobina. Es muy importante hacer esto de esta manera, ya que así protejo mucho mi estator y no lo caliento, que sería lo ideal en este tipo de motores. Luego que saco mi bobina, por supuesto, yo lo que voy a hacer es cortar una bobina por el medio para que así tenga más suavidad los hilos y contar mi espira. Es muy importante que contar mi espira. Yo en este tipo de motores cuento hasta 3 bobinas para asegurarme. Las cuento bien, la voy separando de 50 y 50 y este motor en particular tiene 520 espiras. Aquí le dejo como yo las cuento. Por supuesto, ya anteriormente he medido mi alambre. Yo coloco mi hilo con mi micrómetro, en este caso es un 0.25 milímetros. Coloco mi hilo, entonces concluyo que es un paso 1.4 que tiene 520 espiras con un hilo 0.25. ¿Qué conexión le vi? Aunque tú digas, no, pero estaba todo explotado, no se ve la conexión. Sí, si eres un bobinador veterano, no vas a luchar tanto en ver conexiones. En estos días un muchacho, un estudiante, un aprendiz me estaba diciendo que se le hacía difícil ver conexiones cuando se le rompían las salidas o que estaba muy pegado al barniz. Yo le expliqué que literalmente, claro, es una experiencia que tú adquieres con el trabajo, pero si tú conoces el principio de todas las conexiones, se te va a hacer muy fácil observar esos detalles que te dicen qué conexión es. Por eso es muy importante estudiar bien las conexiones, los principios, que te los estaremos dando en el curso, por supuesto, de maestros bobinadores. Una vez ya tenemos una vez ya hemos extraído todas las bobinas del estator, procedemos a limpiarlo, hacemos una limpieza exhaustiva del estator para quitar todo el óxido, todos los posibles carbones y todos los posibles obstáculos que tengan la ranura, para luego pasar al aislamiento del estator. En la refrigeración industrial, la exigencia térmica y la humedad es máxima. Aquí aislamos la ranura con un papel dieléctrico de alta densidad, en este caso un Mylar 0.25 de clase F a 155 grados centígrados. Cortamos 2 tiras y luego cortamos cada uno de los cartones. En este caso esto tiene 18 ranuras, ¿verdad? Y cortamos los 18 cartones y luego le hacemos el doblez, que si has visto mi video anterior, y luego le hacemos el doblez a cada extremo para hacer esa... Y luego le hacemos el doblez a cada extremo para hacer esa pestaña entre 3 a 2 milímetros, lo hago yo, o 4 milímetros, depende el tipo del tamaño del motor. Que si has visto mis anteriores videos, te voy a dejar por aquí arriba un motor que hice monofásico en mi casa para explicarte cómo se encartona un motor. Te lo voy a dejar aquí si lo quieres ver. Luego de hacer estas pestañas, yo le hago como siempre con un destornillador, un rulo, le paso el borde para que tenga esa misma forma redondeada y así me queda mejor estéticamente y mejor para cuando quiera sentar mi bobina tenga todo el espacio para yo meter mi bobina con tranquilidad. Cabe destacar que en la parte esta del encartonado del aislamiento del estator es muy importante hacerlo de manera correcta. Tenemos que ver el tamaño de nuestro cartón, que tenga el tamaño exacto y correcto para que proteja todas nuestras bobinas. Es decir, que el ancho del cartón cubra todas las ranuras. En este caso, al tener ese borde de plástico, como te expliqué al principio, también nos ayudará mucho a que la fuerza mecánica del cartón no sea tan estresante. Luego de esto vamos a pasar a la inserción de bobinas. Ahora ajustamos los moldes en la bobinadora respetando el paso exacto que tomamos en la adaptador inicial y confeccionamos nuestras bobinas. En este caso son 9 bobinas de un elemento, como te dije, con 520 espiras con un alambre 0.25. Ahora vamos a un paso muy importante, que es la inserción de bobinas, y más que este es un estator de rotor invertido. Aquí viene la gran particularidad en este motor: el núcleo queda descubierto por fuera. La técnica de inserción cambia respecto a un estator convencional. Debemos moldear y guiar las espiras cuidadosamente y rigurosamente, que el cobre no roce contra las esquinas exteriores del hierro.
Luego que introducimos la bobina, le colocamos por supuesto arriba el cartón de cierre de tapa, que yo utilizo, como sabe, estas cuñas preformadas de material Nomex, que es muy importante. Y luego yo le coloco este tipo de motores, siempre le coloco estas cuñas de madera, que eso me va a evitar que cuando el motor esté en funcionamiento, por el mismo magnetismo, se pueda ni siquiera salir o intentar salir mi cartón de cierre. Así que con esto yo me aseguro, con estas cuñas de madera, y luego al final con un buen barnizado, todo queda bien compacto. Aquí estoy mostrando cómo voy metiendo la bobina. Este es un paso fundamental, más este tipo de rotor invertido tienes que saber cómo hacerlo, porque luego en el armado tienes que dejar el espacio en el medio para el cuerpo de tubo que entra, donde asientan los rodamientos. Así que tiene que ser una buena tamaño de bobina y un buen bobinado, teniendo en cuenta y ser consciente del tamaño inicial que tenía cada corona. Así que tenemos que hacerlo muy bien. En este motor es muy fácil dejarse llevar y hacer la bobina un poco más grande, porque es un poco difícil al meterlas, ya que tiene que ser bobinas bien pequeñas, y luego al final del trabajo vas a haber perdido mucho tiempo, porque te vas a dar cuenta que las tapas no cierran, que tienes problemas en colocar bien tu conexión, porque van a quedar muy alta la bobina. Así que te recomiendo tomar una medida bien pequeña y hacerlo con paciencia. Yo como tips o truco te recomiendo que este tipo de motores, si no tienes experiencia al hacerlo, hagas primero una prueba con una bobina. Yo en este caso le saco el molde de la bobina con un alambre, pero siempre trato de hacerlo lo más pequeño posible, teniendo en cuenta, en conocimiento, que al momento de introducir la bobina en el estator se me va a hacer un poco más difícil, por supuesto, pero el resultado final va a ser mucho más beneficioso para el armado completo del ventilador. Entonces, ¿qué hago? Hago una medida pequeña y pruebo con una bobina. No hago todas las bobinas al mismo momento. Ya luego que la pruebo y veo que está en un tamaño correcto, más que todo con mis medidas que tomé al principio de la corona, prosigo a hacer todas las demás bobinas. Este tipo de estatores son estatores entre comillas especiales, que no solo vienen en ventiladores industriales. También las escaleras eléctricas, hay modelos que traen este tipo de estatores con el rotor bobinado. Claro, de un tamaño más grande, de más potencia, pero es el mismo principio. Así que si aprendes a hacer este tipo de estatores, vas a dominar una parte del mercado muy importante. Realizamos el condicionado interno de las tres fases siguiendo nuestro esquema de bobinado. En este caso es un esquema fácil porque es una serie. Hacemos nuestra serie, ¿verdad? Conectamos y vamos a dejar 6 salidas. Soldamos los puentes y terminales de salida. En este caso yo lo sueldo con mi acetileno. Le coloco un puntico de varilla de plata. Y si no tengo la varilla de plata, es muy fácil soldarlo para que el cobre con cobre se fundan y haga una conexión óptima que no genere puntos calientes. Siempre en todos mis videos me gusta hacer énfasis que una buena conexión te va a ayudar, y por supuesto que es obligatoria para que tu motor tenga la resistencia perfecta y equilibrada. Si no tienes acetileno y quieres hacer una soldadura con estaño, tienes que pelar los extremos donde vayas a conectar, sacarle el barniz, el esmalte, ya que con el esmalte no te va a agarrar bien la soldadura con estaño. Pelas tus puntas, le quitas el esmalte y luego con tu coating y tu estaño haces una buena soldadura. También queda bien, no te preocupes. Una soldadura en estaño queda bien. Luego de tener la conexión, protegemos cada unión con un espagueti de fibra de vidrio siliconado de alta temperatura. Le podemos colocar la sonda térmica de protección si la incorpora. Atamos finalmente las cabezas del bobinado con una cinta para atar, por supuesto, una cinta que yo utilizo también de fibra de vidrio, para consolidar el devanado frente a vibraciones. Otro tip o truco que te voy a dar en este tipo de motores o en cualquier motor que tenga un hilo fino, un hilo 0.20, 0.25, 0.30. En la tabla AWG sería un hilo 30, 31, 32, después del 29, para que me entiendan. Yo te aconsejo que lo hagas muy con mucho cuidado este atado, ya que muchas veces, y yo más que todo al principio, cuando estaba aprendiendo bobinado hace 15, 16 años, y todavía veo algunos novatos que, claro, por no experiencia lo hacen. Cuando están atando, tienes que tener cuidado de no tirar muy duro en ciertas partes donde está tu hilo. ¿Por qué? Porque este hilo fácilmente se rompe. Y esto sería terrible, ya que
tendrías que volver a soldar y muchas veces hacer un hilo tan fino no se encuentran las puntas. Así que tienes que atarlo con bastante paciencia y haciendo la presión y haciendo los tirones para que quede bien justo, pero en su medida justa, valga la redundancia. Tienes que hacerlo de manera muy paciente, porque al hacerlo de manera apurado o tratar de compactarlo lo más posible, si no tienes cuidado, vas a romper un hilo y esto sería muy malo y vamos a perder mucho tiempo, que no te digo que no se puede recuperar, sí se puede recuperar, pero vamos a perder mucho tiempo. Este truco ponlo en práctica y ten en cuenta cuando vayas a atar este tipo de motores con un hilo fino, hacerlo con mucho cuidado. Finalmente hacemos las pruebas antes de barnizar, por supuesto, medimos resistencia, yo particularmente mido resistencia y mido con el Megger, con el megómetro a masa antes de barnizar. Luego pasamos a la impregnación de barniz. Como saben, yo la hago de manera de inmersión, yo sumerjo mi estator en la solución de barniz, luego tapo y lo coloco en un ómbalo vacío para que no me quede ninguna burbuja de aire dentro de mi bobinado. Esto es muy importante, sacar todas las burbujas, hacerlo de manera inmersiva, porque así te aseguras que tu barniz va a quedar con una rigidez dieléctrica y térmica muy importante. Esta es una parte muy importante, más este tipo de motores que son de rotor invertido, que el rotor siempre está girando, tiene que llevar una excelente etapa de barniz, sin burbuja dentro de las bobinas y que quede muy rígido, muy compacto, para evitar las vibraciones. Luego, cuando esté en su funcionamiento, no tenga fricción entre espiras. Luego de un buen barnizado, vamos a la curado en el horno para sellar el conjunto contra humedad y contra la condensación. También es muy importante hacer un buen curado en el horno del barniz y así evitamos cualquier tipo de condensación o humedad que puedan afectar nuestro bobinado. Y aquí tendríamos gran parte del trabajo hecho, que es el bobinado. El trabajo del bobinado es el corazón del motor, como todos sabemos. Si tienes un buen bobinado, ya la parte mecánica, que también es importante por supuesto, pero ya la tendrías que hacer. En este caso yo lo voy haciendo mientras mi barniz está curando. Hago el cambio y el montaje de rodamiento, limpio todas mis piezas para tenerla lista cuando ya tenga el motor bobinado. Con un bobinado perfecto no sirve de nada si descuidamos la parte mecánica. Al tratarse de un ventilador de rotor externo, la campana exterior gira y apoya sobre el rodamiento de bolas de alta precisión con un juego radial C3 y grasa especial para amplios rangos de temperatura. Verificamos que no existe holgura en los alojamientos, que el giro sea 100% suave y silencioso y procedemos a montar la campana sobre el estator recién barnizado, asegurando que el entrehierro quede perfectamente concéntrico y sin roce. Perfecto, y aquí terminamos el trabajo. Comprobamos nuevamente con los instrumentos equilibrio de fases milimétrico y aislamiento infinito a masa. El motor ha quedado listo para volver a la unidad condensadora, a trabajar con la misma fiabilidad de fábrica. Si trabajas en la refrigeración, climatización o mantenimiento electromecánico, déjame en los comentarios qué tipo de motor te da más problemas en tus instalaciones y qué te gustaría ver en los próximos videos del taller. No olvides suscribirte, darle me gusta y estar atento a la preventa del curso de Maestro Bobinador. Nos vemos en el próximo video, compañeros. Un abrazo. Aquí en la tarjeta final te voy a dejar mi último video, que fue la reparación de una bomba de piscina, una reparación completa. Y también te voy a dejar una lista de reproducciones donde podrás ver todos nuestros videos de todos los temas que te interesen. Están incluidos videos de teoría aplicada y videos de práctica. Un abrazo, compañeros. Hasta luego. Hasta el próximo video. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones.